Bueno, bienvenido gente a este nuevo programa, Código Atleta. Vamos a estar hablando de todo tipo de cosas relacionadas al deporte, alimentación, entrenamiento. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Silvi, psicóloga deportiva. Hoy vamos a hablar de eso, mentalidad, frustración, todo lo referido al alto rendimiento y a la mentalidad. Así que nada, Silvi, bienvenida. Bueno, muchas gracias Esteban por darme esta oportunidad de estar en este primer programa, ¿no? Correcto. Así que bueno, vamos a estar charlando sobre todas estas temáticas que me estás mencionando y bueno, muy contenta de estar acá en Pares, que también es una hermosa casa en la cual también tuve la oportunidad en algún otro momento de estar entrevistada, así que, y más que nada esto, ¿no? Que tenga llegada a nuestra gente de Luján. Exactamente. Bueno, y hoy hablando de Luján, tuvimos una noticia muy buena. Me gustaría que la cuente vos, que la vivís más de cerca y estás más al tanto. Así que nada, contanos un poco acerca de Laila. Así es, la verdad que estamos muy, pero muy emocionados porque Laila Chaín es una joven atleta de esta ciudad de Luján que con solo 13 años, ha conseguido muchísimos logros en todo este recorrido, pero puntualmente hoy salió campeona mundial, ¿sí? En 200 metros espalda y ayer salió campeona mundial en 200 metros combinados. O sea, con una visibilidad, cada atleta que sale fuera del país tiene estas oportunidades justamente de ser visible por otras, obviamente, ¿no? Por otros lugares, por otros países también, digamos, ¿no? Entonces, que sea de Luján, Argentina, muy acompañada también por su familia, que esto es algo muy importante, que después lo vamos a ir hablando, ¿no? Lo que es el alto rendimiento y el acompañamiento familiar sobre todo, ¿no? Y de sus entrenadores, que también esto es un trabajo en equipo. Sí, también felicitar a su entrenador, Julián, y a su entrenadora Silvia. Silvia es entrenadora de SAGB y por ahí muchos lo conocen a Julián Tato Piñataro, quizás conocido acá, que entrenan en la sociedad italiana. Así que bueno, y con Laila venimos haciendo también un trabajo en todo lo que es la parte mental, ya desde el año 22. Hace bastante. Sí, bueno, de manera constante. Hace un montón. Ahí estamos teniendo algunas imágenes. Esa es de hoy. ¿Esa es de hoy? Es impresionante, esos son los 200 metros de espalda. La verdad que es se eriza la piel verla nadar, porque realmente tiene una técnica y sobre todo una convicción y una tenacidad, ¿no? Porque, a ver, esto es algo a destacar. Cuando muchas veces vienen los atletas a pedir algún tipo de consulta, lo primero que aparece en un primer momento de la entrevista es el tema de los resultados, ¿no? Y la presión que esto ejerce sobre cómo conseguir un mejor rendimiento. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo, digamos, de ir desglosando y correr el foco del resultado para enfocarnos en el rendimiento y en otras cosas que después hacen al resultado, desde ya, ¿no? Y en el proceso, digámosle, en todo el proceso. Siempre es el proceso, es el camino. Y quizás en estas imágenes que uno tiene la posibilidad de ver y de observar, detrás de todo eso hay todo un entrenamiento que no es solamente físico, digamos, la parte física quiero también mencionar y también felicitar a Juan Patricio Isasi, que es quien se encargó de todo lo que es la preparación física y también estuvo haciendo videollamadas con Laila para hacer todos ejercicios de flexibilidad, porque la realidad que la carga y la sobrecarga también esto es puntual, digamos, ¿no? Y eso tiene que tener la preparación de un entrenador que sepa de lo que, digamos, que sea bien específico de lo que Laila hace. Así que bueno, ya te digo, todo esto que uno observa y que ve en 200 metros conlleva toda una preparación con todo un equipo, la parte emocional, la parte también de la compañía de su papá, de su mamá, de los entrenadores. Es todo un conjunto de cosas del proceso, de su esfuerzo, del acompañamiento, y se ven los resultados, y más con tan pocos años, con 13 años es muy muy poco, y si ya ahora se están viendo estos resultados, más adelante esperemos que Luján se vaya por todo el mundo, digámosle. Luján tiene muy buen semillero, la verdad es que bueno, hoy un poco cuando me preguntabas acerca de esto, la verdad es que tenía ganas de un poco este espacio poder dedicárselo a Laila por todo este recorrido que viene teniendo a tan corta edad
Y bueno, y siempre hacer hincapié esto, ¿no? Lo importante del entrenamiento, las pretemporadas que tienen, que son totalmente exhaustivas y también exigentes, y también mencionar a la escuela. Porque la escuela también es un factor que acompaña en este momento, y el equipo también de la escuela, y justo está festejando, es una hermosa persona. La verdad que más allá de lo excelente deportista que es una hermosa persona. Es una persona muy generosa, muy dulce, humilde, que creo que esto también cabe la pena destacarlo, porque cuando estamos trabajando con deportistas, antes de ser deportistas son personas. Tal cual. Y no nos tenemos que olvidar de eso. Sí, sí, es fundamental, y además también tener en cuenta y entender que lo que uno lleva adentro lo lleva hacia afuera, a las acciones, y se traslada al deporte. Así que eso me parece fundamental. Pero bueno, antes de meternos bien en los temas deportivos y lo que nos trae hoy, quiero que nos cuente un poco la diferencia entre lo que el trabajo que hace una psicóloga deportiva y el esfuerzo que hace con el atleta y el trabajo en conjunto, y una psicóloga clínica normal que comúnmente se utiliza por todas las personas. Excelente. Esa es una pregunta que en realidad cualquier psicólogo que esté estudiando su carrera y por ahí se interesa por la parte o la especialidad en deporte, creo que es una de las primeras temáticas que nos hacen diferenciar, digamos, ¿no? Una de las primeras diferencias es que el rol del psicólogo deportivo no solamente se encarga de la escucha como el psicólogo clínico, sino también hay una variable que tiene que ver con la observación. Y la observación es de un entrenamiento, la observación es también de una competencia, las entrevistas que uno tiene que mantener de forma indirecta, o sea, quiénes son los personajes o las situaciones que también influyen dentro del rendimiento deportivo. Bueno, van a estar los cuerpos técnicos, ¿sí? Entrenadores, preparadores físicos y demás, y después también la familia en caso de que sean menores, y el bueno, el entorno, exactamente, y las parejas cuando ya son mayores y bueno, y por ahí están en otra situación. Pero esto es un trabajo en equipo realmente. Entonces, el psicólogo deportivo básicamente trabaja desde la observación, la entrevista. Las entrevistas son bastante específicas porque la orientación que tienen es en el recorrido deportivo que tiene la persona que hace un deporte, ya sea de alto rendimiento o formativo, ¿sí? En las etapas formativas, uno quizás como psicólogo, como psicóloga, intenta dar más el hincapié de hacer algo más de tipo psicoeducativo y que puedan disfrutar, ¿sí? Porque siempre la recomendación que damos es que un niño o una niña en pleno desarrollo tiene que tratar de explorar, de no perder esta idea de juego, ¿sí? Más que la competencia. Exacto, jugar, y demás. Divertirse. Exacto. Y a partir de ahí formar también un poco el aprendizaje del deporte, porque... Absolutamente. Y todo lo que puedan ir aprendiendo de todos los deportes, o sea, lo que es la tarea de multideporte es sumamente rico, de que no se pierda esta curiosidad. Y que se incentive desde casa también el hacer deporte, porque desde ya que brinda muchísimos recursos, no solamente para el nivel físico, psicológico, para la salud en general, salir del tema del sedentarismo, ¿no? Porque hoy por hoy estamos teniendo indicadores altísimos en obesidad, y esto viene de la mano del sedentarismo, de la mala alimentación. Bueno, la psicología del deporte, de alguna manera u otra, forma parte del entrenamiento invisible en conjunto con los nutricionistas o toda la parte de nutrición, y también el descanso, que es clave, digamos. Sí, es lo que hablábamos hoy al principio, es un poco un conjunto de todos que complementa, ayuda, y creo que hoy en día cada vez es todo más exigente y las disciplinas cada vez se vuelven más exigentes, las amateurs y las profesionales, entonces llegan a todos a querer dar ese plus extra en enfocarse en entrenar la cabeza, también la ansiedad, la presión, todo ese tipo de cosas que nada, que lo debes ver frecuentemente vos. Y por eso te quería preguntar, ¿qué es lo que más ves en un paciente, la problemática, digámosle entre comillas, más común que tratás con los deportistas que tratás vos? Bueno, ahí dijiste justo una palabra que es la cual tuvimos que aprender a un poco también sacarla del vocabulario, que es paciente. Okay. Son deportistas o son personas que consultan, porque por ahí también el foco es que quizás una persona puede llegar a una dolencia o a sufrir, o incluso también muchas veces los más mayorcitos vienen cuando están lesionados. Las lesiones es un punto de consulta de por ahí
de los varones, y más varones que mujeres, te diría, yo creo que yo hay una lectura también de tipo del género, digamos, ¿no? No hace mucho una docente de la Universidad de Buenos Aires, con mirada, con perspectiva de género, decía, ¿no?, que el varón muchas veces tiende a consultar en cuestiones agudas y las mujeres en situaciones crónicas de enfermedad. Digamos, esto muchas veces se da. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen que parar porque hay alguna lesión, ahí aparece toda esta cuestión mental y de angustias que hay que ir procesando desde otro lugar y acompañar en la lesión, más allá de la rehabilitación y todo lo que tienen que hacer con kinesiólogos y con médicos tratantes, la parte de bajar un poco también esa ansiedad que muchas veces se genera, ansiedad, angustia, en relación a querer a volver a la práctica deportiva. Lo más rápido posible. O muchas veces ese miedo, sí, en relación a cuando vuelvo y ahora qué pasa, a ver si me vuelvo a lesionar. Cómo me encuentro, cómo estoy. Totalmente. Sí, creo que a todos nos pasa, en lo personal, yo soy deportista también y me pasa bastante. Y creo que, nada, lo hemos hablado. Y es algo muy complejo las lesiones, y sobre todo las lesiones de larga duración. Y a veces la vuelta siempre es complicada, siempre tenés miedo, siempre tenés dudas sobre vos mismo, y creo que eso es clave tratarlo, porque ahí es donde vamos a hacer la diferencia como deportista. Entonces, nada, creo que las lesiones es un tópico, me imagino que frecuente, y creo que es donde más jugo le podemos sacar a la psicología deportiva. Pero ahora, fuera de las lesiones, que es como una situación extrema, donde pasó una situación, ¿qué otras situaciones podemos utilizar la psicología deportiva para mejorar en el rendimiento? Bien. Después están las situaciones, porque el punto es en qué momento yo voy a buscar al psicólogo o a la psicóloga. Entonces hemos tenido que hacer, o por lo menos en este camino, y sobre todo acá en la ciudad de Luján, he tenido que ir a hacer un trabajo de, más que nada, informativo, en principio, ¿no? Que si bien uno enseguida asocia la psicología a la locura, o a tengo un problema, o a, bueno, de alguna manera u otra, sí, porque cuando yo siento que podría rendir aún más y no estoy pudiendo, bueno, hago todo lo que tengo que hacer o lo que me dices, y sin embargo hay un factor en el cual yo siento o pienso y actúo en consecuencia donde me estoy frenando, o hay algo que me puedo bloquear. Bueno, cuando hacemos estas entrevistas, que primeramente nos diferencian de un psicólogo clínico, y hacemos toda una orientación, en relación a esa historia deportiva de la persona, de alguna manera u otra, una de las cosas que tratamos de indagar es sobre, por ejemplo, su autoconfianza, la motivación. Hay testeos específicos también en relación a ello, ¿no? Que tienen uno es el CPRD, que es el cuestionario deportivo de situaciones que la mayoría, cuando los empiezo, digamos, a administrar, se sienten identificados o no, digamos, ¿no? En mayor o en menor medida. Y después otra de las cosas que evaluamos es la situación de ansiedad precompetencia, que eso se da siempre antes de cada partido. Cada jugador, cada deportista en su disciplina y en su deporte es diferente uno al otro. Igual. Por eso digo, hoy hay que hacer una gran diferencia y un gran trabajo en relación a cómo acompañar también en lo que uno ve en las redes. Mira. ¿Por qué? Porque en las redes hoy se comparte absolutamente todo, ¿no? Tenés el deportista que habla desde su propia experiencia y enseguida genera algún tipo de identificación, y a veces el trabajo nuestro es decir, bueno, esto está bueno como una guía, como un faro, pero es él, es ella. Exactamente. A veces hay que tratar de frenar esa situación y volvernos hacia adentro, mirar... Sí, dejar de lado la generalidad y analizar cada caso, y con estas encuestas que vos decís, que las hemos hecho, está bueno porque vos te centrás en cada caso, cómo se siente el jugador, sabés su situación mental y dónde está parado, y a partir de ahí vas a empezar a trabajar su mentalidad, digamos. Entonces creo que es fundamental, como en todos los rubros, el análisis de los datos, en este caso de la persona y cómo se siente. Esa es una herramienta que está buenísima y que es re importante porque es parte de la transmisión del deportista hacia la psicóloga, en el hecho de decirle, che, yo estoy así, me siento así antes de mi partido. Y creo que a veces nos pasa mucho donde tenés ansiedad, sabes que el rival es más duro, o mismo tenés exceso de confianza. Son muchas las situaciones donde tenemos ese desbalance, digámosle, que es necesario trabajarlo. A mí me ha servido mucho y la verdad que lo tomo muy, muy positivamente, y por eso te quería traer acá. Quería traer a alguien que sepa, que nos hable del tema y que nos enseñe, porque es algo muy de nicho, que no está muy, muy implementado, y está bueno traerlo y discutirlo en la mesa.
Ahí dijiste una palabrita que me encantó, que tiene que ver justamente con estos testeos en el tema de lo que es la ansiedad precompetitiva. Hablaste del exceso de confianza, que muchas veces, si bien uno no lo ve, no lo evalúa directamente en ese testeo, cuando hacemos el CPRD y demás y empezamos a tratar de ver cómo ese deportista arma o piensa en relación a, por ejemplo, cuál es la distancia, ¿no? Entre esa posibilidad que tiene, a veces por ahí empieza también a compararse con otros, ¿no? Sí. Y en esas comparaciones aparecen o emergen esos excesos de confianza por suponer. Claro. Una de las claves que siempre les digo es jamás subestimen un rival. Jamás. Puede estar último en la escala y a veces esos equipos son los que más se potencian. ¿Por qué? Porque si vos vas a ser un rival fuerte, yo voy a tener que exigirme. Y a veces esas exigencias que se dan de manera externa, ¿no? Son las que me llevan a querer destacarme. Y a veces he visto muchos partidos donde sin ir más lejos, a ver, hace 2 o 3 fechas atrás, creo que fue, en el club, sí. La primera de Luján Rugby Club, que compitieron, si bien ellos en el resultado perdieron, sí. pero estuvieron compitiendo con un equipo que el año pasado descendió de la A. Sí. Digamos, estamos hablando de un rival muy fuerte. Y sin embargo, fue un partido que lo vi en su totalidad y el primer tiempo dominó Luján. Sí. Bueno, a mí me parece que estas cosas, ¿no? Que no hay que suponer que porque un equipo recién asciende, porque estas cosas se generan, ¿no? El comentario de pasillo, siempre. Bueno, vamos tranqui, porque está en tal nivel. No, eso yo creo que psicológicamente jamás hay que subestimar. Y una de las cosas que también trabajo con todos los deportistas es, no importa contra quién compitas, no importa el de al lado. En todo caso, agradece a quien tenés al lado, porque quizás ese sea tu motorcito para que vos puedas dar lo mejor, pero la competencia es siempre interna. Tal cual, eso te iba a decir. Siempre. O sea, la competencia siempre es con uno mismo, buscar mejorar y enfocarse en uno. O sea, si vos te enfocás en vos y querés dar lo mejor, ahí va a estar el verdadero nicho. Pero es cierto que a veces nos dejamos llevar por los rivales, por los compañeros, y ahí es donde perdemos el foco y necesitamos a la psicología deportiva para volver a enfocarnos. Creo que eso es fundamental. Y después, por ejemplo, te quería preguntar, ¿cuál es el mayor error o la mayor situación que suelen cometer los deportistas a la hora de un prepartido o durante un partido? ¿Cómo lo ves? Bueno, uno de los factores que aparece, que no sé si es que son errores, porque, a ver, el error es que... Claro, sí, error está mal dicho, digamos. Está buenísima la pregunta, porque, a ver, por un lado puede pasar. ¿Qué es lo que yo interpreto como error? ¿Sí? Porque en todo caso, si yo... A ver, por ahí me aceleré. En el rugby hay muchas cosas que se dan, bueno, en todos los deportes, ¿no? Pero sí. Los deportes de equipo, esta cosa de por ahí, esa rapidez con la cual quizás quiero intervenir y por ahí, no me salió la jugada y me cobraron un penal o se me cayó la pelota y bueno, pero lo intenté. ¿Sí? O sea, o por ahí estuvo bien la lectura de juego. O a veces, por ahí pasa, ¿no? De que viene la pelota, en fútbol pasa muchas veces, ¿no? De tenerle miedo a la pelota a los jugadores. Sí, en un partido. O sea, viene la pelota y me la quiero sacar de encima, me queman, no quiero saber nada. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si jugás a esto? Sí que puede ser. ¿Por qué? Porque estoy pensando que no me quiero equivocar. Entonces, cuando interviene la mente en una situación de juego y no estoy diciendo, esta es mi oportunidad, acá voy y sé que no voy a estar solo, sino que voy a tener compañeros o compañeras para poder enfrentar la situación, bueno, de hecho hasta se pasa muy mal, porque sí. En algunas situaciones hasta lleva a diferentes tipos de bloqueos, ¿no? Y después otra de las cosas que suceden es esto por decir, bueno, arranco a jugar, estoy compitiendo y estoy pensando siempre en el resultado final. Claro. Quiero que termine. No importa, no importa lo que pase en el medio, yo quiero que termine. O hay un tanto en contra, o hay alguna situación que se genera en contra del equipo o del deportista, y enseguida se empiezan a construir como especies de creencias. Una muy típica, por ejemplo, y pasa en el fútbol, que eso después repercute en la autoconfianza, no solamente del jugador, sino del equipo, es decir, y está como instaurado como...
medio como leyenda, digamos, Ok. ¿no? Como una creencia puntual que es, vos tocala 2 o 3 veces a la pelota. Cuando la aseguraste las primeras de 3 a 4 o 5 veces, listo, ya partir te de sale ahí, todo. Arranca el partido. ¿Y qué pasa si a la primera te equivocaste? Claro, te va de cabeza. Te vas de cabeza. Bueno, y ahí entra la duda, ¿no? La pregunta. ¿Tu cabeza te empuja o te frena? ¿A dónde te lleva? O sea, ¿cuál es tu preparación previa para llegar a tomar una buena acción desde el principio? Yo personalmente creo que esa primera acción es la más importante de todas, por esto que decís vos, que te va a ir construyendo la confianza a lo largo del partido. Y por eso también es importante saber que si te equivocás no pasa nada, que vas a seguir, que vas a tener más minutos. Y ahí entra el trabajo invisible de si puedo, si me equivoco sigo, lo que sea. Creo que eso es importante, ver cómo la cabeza lo usa, lo empuja a uno a tomar buenas decisiones y seguir intentándolo, porque también es eso, en todas las áreas de la vida, literalmente es seguir intentándolo. O sea, a pesar de que te confundas o te equivoques, es de vuelta a intentarlo. Así que eso es fundamental, trabajarlo desde antes. Uh-huh. Sí, y saber que bueno, en un equipo uno no está solo, digamos, Tal ¿no? cual, y más en los deportes porque a en veces equipo. también, exacto, a veces también hay responsabilidades, ¿viste? Que se añaden, Sí. muchas veces que no son necesarias. Entonces, ya uno ya entra a la cancha cargado mentalmente. Y a veces, bueno, esto también, ¿no? Por ahí trabajar mucho con objetivos. Y el tema de los objetivos es importante orientar y empezar a escucharse cómo uno lo formula, que no sean de tipo resultadistas, sino más de tipo de proceso. Por Tal ejemplo, cual. uno tranquilamente puede decir, bueno, ¿cuál es mi rol dentro de la cancha? ¿En qué posición juego? O si es un deporte individual, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los objetivos que fui construyendo con mi entrenador, con mi entrenadora? Porque esto es clave. Sí, tal cual. Digamos, las pretemporadas. Es clave ir a todos los entrenamientos. Esto es clave. Parece como una cosa obvia, pero no. La realidad es que cuanto más errores incluso nos animamos a cometer durante los entrenamientos y empezamos a preguntar, porque yo una de las cosas que he observado a lo largo de todo este tiempo, que he observado varios deportes, muchas veces el jugador o la jugadora no se anima a interrumpir quizás un momento del entrenamiento y decirle, no entendí. Pasa mucho. Y sobre todo en Muchísimo. lo que es juveniles, infantiles, gente Muchísimo. joven, pasa eso mucho. Muchísimo. En algunas oportunidades me pasaba con mucha confianza con el entrenador, que por ahí explicaba algo y por ahí yo intervenía y decía, esto quiere decir esto y esto, porque a veces hay cierto lenguaje o en determinados niveles que se usan ciertos términos específicos, que está buenísimo aprenderlos, pero a veces no se termina de anclar Sí, si el en la receptor no práctica. está preparado para entenderlo, no lo va a poder comprender el mensaje, digamos. Pero también es fundamental como deportista tener las orejas abiertas, estar pleno en el entrenamiento, estar consciente. Y para mí también es fundamental el hecho de querer arriesgar más en el entrenamiento. En el entrenamiento tratar de exigirte más el riesgo de lo que hagas, físicamente como las destrezas del momento, para después cuando sea el momento del partido ya eso tenerlo jugado, digamos, ya Automatizado. vivido. Tal cual. Es que, bueno, eso es clave, ¿no? El automatizar algo, una jugada o una situación que haya sido planteada en el entrenamiento, eso hace que justamente fortalezca la autoconfianza del equipo y del jugador. Eso es directamente proporcional. La mejora de la técnica a través de la práctica y la claridad del rol. Si yo sé dónde estoy parado, si yo sé lo que tengo que hacer, así la pelota nunca llegue. Estoy parado donde tengo que estar. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y también saber que todos los roles son importantes en los juegos de equipo. Que no es que porque, el delantero definió, hizo el gol, o, bueno, en la apertura, en el caso... No, a ver, para poder llegar a patear a la H tenés que haber hecho un try. Y esto es de todos, no es de solamente uno. Obviamente que sí, que va a haber esa especificidad, que no todos lo podemos hacer, y está buenísimo que la persona que es elegida para ese rol lo disfrute, y bueno, es lo que suma, digamos, al equipo, ¿no? Es como el valor agregado, digámosle. Siempre, sí. Y después otra pregunta que tengo es, cuando no sucede todo lo que vos tenés planeado, cuando te esforzás mucho, cuando entrenás mucho, cuando haces las cosas bien y no ves los resultados, ¿cómo lo trabajás? ¿Cómo trabajás ese bache, digámosle, de, che, yo estoy haciendo las cosas bien hace meses y no me salen, no veo los resultados en el corto plazo? ¿Cómo lo trabajás? Bien, ese es el factor de la paciencia. Ok.
paciencia. Eso se escucha en la cancha muchas veces, ¿no? Cuando te dicen paciencia, ya sale, ya va a salir. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno tiene que aprender. Primero, en los deportes de equipo hay un factor que es fundamental, que es la cohesión de equipo. Y todo ese proceso, digamos, de grupo a equipo, en la transformación, conllevan conflictos en el medio, ¿no? Durante el partido, digámosle, ¿o no? Totalmente, puede pasar. Totalmente. Entonces, sin lugar a dudas, ahí está lo que se llama trabajar con la tenacidad, con la disciplina y con la perseverancia, ¿no? Sí, una frase que a mí no me gusta mucho que he escuchado es constancia, paciencia y disciplina. 3 pilares que si los mantenés durante tiempo, sí o sí te van a traer resultados. Y además, si hay algo que no sale, no está saliendo a nivel que la mente quiere. Tal cual. Por eso empiezan a haber ciertas disfunciones cuando no hay una linealidad, ¿sí? Porque ahí la cabeza se está yendo para el lado del resultado, ¿hace cuánto tiempo que te estás dedicando? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, yo creo que esto si lo hablas con un nutricionista y lo traes, ¿cuántas veces? Sí, bueno, pero por ejemplo, con el cambio del cuerpo, digamos, ¿no? O de la imagen corporal. Recontra. Hoy por hoy en internet ves procesos de cambios abismales en un reel que no dura más de 1 minuto, ¿no? Y lo que no nombran muchas veces es qué tiempo real le llevó a esa persona. ¿Qué esfuerzo hizo esa persona para conseguir eso? Totalmente, y por ahí fueron 10 años. Bueno, nosotros en Baku hemos charlado mucho también con Lucas Saavedra, con Pipi Silva, que también aparte es el preparador físico de rugby de la primera, del plantel superior. Hemos hablado muchísimo sobre la importancia de lo que es el entrenamiento de fuerza y sobre todo en las mujeres, ¿no? Que hay como una falsa creencia en relación a, bueno, mirá, cómo te vas a poner, viste, que si pones mucho peso. Y en realidad a partir de los 40 las mujeres todas tenemos que hacer entrenamiento de fuerza, porque perdemos masa muscular, porque las hormonas cambian, digo esto a modo general, ¿no? Pero es súper importante tener información y no desinformación. Y después, obviamente, ir acompañándose siempre con un buen entrenamiento, un entrenador que esté ahí haciendo un poco la vigilancia de que las cosas se hagan bien, de que no nos lesionemos, que no nos lastimemos. Pero bueno, esto es puntual, ¿viste? Sí, hoy con el acceso a la información puedes ver cualquier video en las redes sociales y lo tomás como en serio. Por eso un poco la idea del programa era traer gente que realmente sepa, gente que nos traiga información de verdad, profesionales, porque en definitiva nosotros no sabemos nada y al mismo tiempo queremos aprender. Entonces ese ida y vuelta creo que nos va a venir bien tanto a nosotros como a nuestra comunidad para aprender, ¿sí? Que es un poco la idea. Entonces nada, hablar de la psicología del deporte y las barreras mentales creo que es muy importante, porque esos deportistas que realmente quieren hacer la diferencia y no están viendo esta faceta o esta parte del entrenamiento invisible, no van a llegar a su máximo nivel sin entrenar esto. Sí, creo que es muy difícil de trabajarlo solo, hay que trabajarlo sí o sí con otra persona que te ayude y que te guíe por ese camino. Sí, lo primero es poder aceptar que si bien uno puede conocerse internamente, así también como se conoce, se construye sus propias trampas. Tal cual. Entonces, el poder ser escuchado por un profesional, y en esto me detengo también un minutito, ¿no? Porque también en el campo del deporte han ganado mucho territorio también otras áreas, digamos, como el coaching y demás, que el coaching es una herramienta psicológica, de hecho, y hay formación de 8 o 9 meses por ahí. La diferencia con un psicólogo del deporte es que nosotros no solamente tenemos matrícula y todo lo que conlleva el ejercicio profesional y la ley profesional de la salud mental, también podemos evaluar y hacer diagnósticos diferenciales. Si bien eso no es el rol fundamental del psicólogo deportivo, pero sí sabemos cuándo dentro de la situación disciplinaria hay un rasgo de obsesión que puede terminar quizás por ahí en una situación de quiebre o de angustia. Ha existido, bueno, por ejemplo, Delfina Piñatel, o sea, han existido diferentes, bueno, Simone Biles, está la serie. Entonces, bueno, sobre todo en el alto rendimiento, donde la línea es muy, muy finita entre lo que es la disciplina, la obsesión y el quería preguntar, y una de las preguntas, 2 preguntas en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un atleta de elite
un atleta realmente profesional y nosotros que somos simplemente amateur? ¿Cuál es la mayor diferencia en el aspecto mental, digamos? ¿Y hasta qué punto llega la obsesión? Porque esto es lo que estabas diciendo, o sea, puede llegar a un punto que estás extremadamente obsesionado y si tu única mentalidad es el deporte y todo lo que lo conlleva, no vas a ir por el buen camino. Por eso quería preguntarte cómo se diferencian los atletas de elite con nosotros, los mortales. He trabajado con muchísimos, también en el área del boxeo, también la Chucky Alanís, tricampeona mundial, Florencia López, también en boxeo de la selección, digamos, ahora también salió campeona mundial de la categoría mini mosca y además también forma parte del seleccionado. Cuando hago las evaluaciones, el CPRD y algunos otros testeos que también tienen que ver con ir evaluando, ¿no? Motivación, autoconfianza, control del estrés, qué herramientas tienen frente o sus habilidades mentales para enfrentar estas situaciones de estrés, por lo general puntúan o su puntuación en cuanto a su estructuración mental están por encima de la media poblacional. Si te tengo que dar un dato así científico, los baremos que tienen que ver con mediciones y a través de lo que es toda la investigación psicológica a nivel mundial o dentro de todo, digamos, en Argentina tenemos algunas cuestiones baremizadas por otros colegas, que es un poco adaptarlos a la cuestión contextual. Son personas que puntúan por encima de lo que es la media poblacional. Eso es un indicador. Ahora, otra de las cuestiones que hace mucho a la mentalidad del campeón o de la campeona, que no necesariamente tiene que ser con que salgo campeón y campeona siempre, claro, sino es, yo entreno porque tengo este objetivo y quiero llegar, y es llegar a la situación, suponte un campeonato, o rendir, de qué manera voy a rendir, y entonces todo se va estructurando en función también de un objetivo donde, bueno, hoy la verdad es que voy a priorizar no salir esta noche porque prefiero descansar. Que esto muchas veces cuando estamos hablando de un recorrido en los adolescentes o en los jóvenes, sí, se complica bastante y se empieza a generar una brecha entre aquellos que salen y por ahí deciden consumir alcohol, fumar. El que es deportista no. Tengo uno de los casos también que es excelente, que es Juan Iberadi, que hace atletismo, salta 2 metros, hace poquito también vino de uno de sus torneos, también muy, muy contento. Y me contaba, o sea, acompañarlos en la parte de decir, están en 5º año y tenían que ir a su viaje de Bariloche, y te dice, claro, bueno, me di cuenta que esto no es lo mío, que me, digamos, deciden por sobre la posibilidad de salir, sí, no salir. Y eso te marca una diferencia. Sí, y más desde tan joven, o sea, vos llegas a arrastrar esa disciplina, esa mentalidad durante el tiempo, el éxito va a ser muchísimo mejor que una persona que no lo hace. Por eso, y sobre todo el caso del boxeo que trajiste, a mí me sorprende muchísimo, es como las personas que hacen atletismo, vos tenés una competencia cada determinada cantidad de tiempo, cada 6 meses, cada 4... Y es muy complicado entrenar tanto y tener la zanahoria, tener el objetivo tan lejos. Bueno, a mí me pasa que yo juego todos los fines de semana y tengo ganas de jugar todos los fines de semana, pero cuando vos tenés que jugar y que prepararte 6 meses para dentro de 6 meses, es durísimo eso. Hay que tener una fortaleza muy grande. Fortaleza, bueno, cuando quieras puedes invitar a Cele, a Chucky Alanís, que es de Merlo. Con ella, la primera situación de su primer cinturón de la OMB, que era en junio, yo la conozco en el año 22, en febrero, y supuestamente su pelea por ese título mundial iba a ser en marzo. Se lo empezaron a postergar, terminó peleando en junio. Durísimo. Y después, bueno, los otros cinturones que tuvo que viajar a Estados Unidos, era llegar que parecía, aparte era esto, bueno, en boxeo pasa, pero en mujeres aún más. Mirá. Porque hay una cuestión de género donde también el tema del boxeo femenino no es lo mismo que el boxeo de varones, no se paga tampoco de la misma manera, y era esto, era permanentemente, yo con Cele no tenía que trabajar una cuestión de autoestima o de autoconfianza, mentalidad de campeona. Claro. Y sin embargo, lo que había que sostener era la motivación, aparte la motivación dentro de lo que son las variables, es la más fluctuante de todas. Tal cual.
Y aparte de esto, las ansias de querer subirte y parece que te vas a subir y no, y creo que se lo han hecho varias veces en este último tiempo. No, y además me imagino que teniendo tanta hambre de campeonato y ser de tener esa mentalidad que es una fortaleza, en este caso te juega en contra, en el sentido de que la paciencia también se empieza a ser importante. Pero bueno, la palabra motivación, a mí me quedo con esa palabra que dijiste. Porque a veces, viste, mucha gente habla de que no, la motivación no es tan importante, la disciplina es más importante. Yo soy de un fiel creyente de eso, de que hay veces que no tengo ganas de ir al gimnasio. Pero a pesar de que no tenga ganas, voy a ir media hora, 40 minutos, voy, hago ahí más o menos. En el sentido de lo que importante es ir. Pero cuando no tengas ganas, ir igual, un poquito y seguir metiéndole. Pero ahí entra esto de la motivación. ¿Cómo la ves vos? ¿Qué importancia le das? Mira, la motivación, como te digo, o sea, siempre viene imbrincado relacionada con otras variables, con la autoconfianza, porque es decir, cuando las cosas te empiezan a salir de más, ahí estás. Te motivás mucho más. Pero cuando las cosas no te salen, ahí es donde uno dice, bueno, ¿en dónde abandono? ¿En qué punto abandono? Ya estás pensando en eso. Ese es el punto. La motivación viene del término griego movere, moverse hacia, ¿no? Mirá. Entonces, el moverse hacia tiene que ver también con cómo está enfocada esa motivación. Si la motivación es algo externo, bueno, hago esto porque quiero conseguir sponsors, porque quiero ser y estar visible, o tu motivación es interna. Y eso te va a marcar un camino totalmente diferente y va a ser más quebrantable o inquebrantable. Cuando es interno, por más de que te digan lo que te digan, por más no que te pongan, por más peleas que te suspendan o te pospongan, yo muchas veces lo he hablado con las boxeadoras, estas son peleas que se dan abajo del ring. Tal cual. Que no se dan ahí arriba, que se dan abajo. Eso, los medios de comunicación, cómo informan, qué cosas describen muchas veces de los deportistas, y esto es re importante también, ¿no? Porque cómo ellos se mueven, es una forma también, nosotros tenemos una forma también de evaluar, hoy por hoy las redes sociales o cómo ellos se mueven en las redes o socialmente también es algo que al momento de una evaluación yo lo tengo en cuenta. Sí, más que todo, porque imagino la presión que te generan de afuera hacia adentro. Capaz que vos por dentro estás en tu mejor estado, pero situaciones del exterior te afectan. Mirá, he tenido situaciones de futbolista, de decir, bueno, y cuando empezar a hilar, ¿y de dónde viniste? No, lo escuché de la tribuna. Ah, sí, le digo, mirá vos. ¿Y qué te dijeron? ¿Que no corría cuando corres? Era un 3. Tipo de 60 años de la tribuna ahí le gritó cualquier cosa. Bueno, los opinólogos y más en la Argentina, Dios, hay un montón. Sí, tal cual. Por eso es importante que para mí, y creo que la conclusión de todo esto es que no hay que trabajar solamente lo que es el cuerpo, la alimentación, la cabeza. Para mí la cabeza cumple un rol muy importante, y más en estos deportes como es boxeo, como es tenis, que es un deporte individual. O sea, yo siempre jugué deportes de equipo, y si me tocaría jugar un deporte individual sería durísimo, porque a veces hay momentos que te autosaboteás, digámosle. Entonces creo que trabajar el cuerpo, trabajar la alimentación, trabajar el entrenamiento es importante, pero la cabeza es lo más importante de todo. Y esto de la disciplina, de la constancia, de la paciencia, va a ser la diferencia entre quienes van a conseguir su objetivo y quienes no. Y también empezar a rodearse, no solamente esto, ¿no? Porque uno no es que está solo, siempre las salidas, ¿no?, son colectivas. Entonces uno en esas elecciones también aprende a rodearse de personas que también estén en una misma frecuencia. Que están por el mismo objetivo, que están todos en el mismo camino. Entonces a veces esto, ¿no? Decís, bueno, hoy no te vas a ir a entrenar, pero de pronto, no sé, hiciste una amistad o algo, decís, bueno, dale, hoy no tengo ganas, pero dale, vamos. O vos sabés que en tal horario entrenás con tal persona que es tu amigo. También y ahí pasa eso. También. Y el ambiente de, qué sé yo, dentro del gimnasio, los profes, yo creo que eso es casi, te digo, un 70%, o sea, cómo uno se siente en el lugar donde entrena, la receptividad que haya y demás. Después ya tenés otras personas que por ahí no van tanto o sea, que no necesitan de ese acompañamiento y ya entrenan no importa en dónde, porque ya entrenan, digamos, y tienen ese nivel de disciplinamiento. Yo creo que hoy en día el entrenamiento y la actividad física en general viene en alza, o sea, cada vez más gente hace deporte, cada vez gente quiere ser más saludable, cada vez más gente se cuida porque sabe que le va a venir bien a largo plazo, y eso es real. Y creo que el hecho social, el hecho de ir al gimnasio, de divertirse, de tener un buen grupo de amigos, que los profes sean copados, es fundamental, y ahí es donde va, y volvemos a lo mismo de un joven que entrena, es divertirse.
Y es lo que todos queremos con esto. Pero bueno, los deportistas cuando más quieren llegar a un nivel tienen que trabajar más cosas, y en este caso en la cabeza. Así que me parece re importante. Quiero destacar algo, esto de los tiempos, ¿no? Que por ahí después no terminé como, me quedé pensando en esto que hablábamos de cuánto o qué proceso lleva, ¿no? La transformación, por ejemplo, de un cuerpo, a veces en el gimnasio, la masa muscular y demás, por ahí tarda 9, 10 años. Claro. ¿No? Y uno por ahí lo ve como algo bueno, no sé, más y menos. Obviamente hay cuerpos y cuerpos, hay situaciones, pero bueno, me parece esto, ¿no? Y también lo que esté dispuesto uno a hacer, digamos, lo que cada uno, a dónde quiera llegar cada uno, la exigencia, el proceso que esté dispuesto a llevar. Me parece eso que también depende de cada uno, depende de su objetivo y depende de a dónde quiera apuntar. Pero en definitiva el rival, digamos, está en tu cabeza, no está enfrente en la cancha. Sos vos y vos tenés que ir en contra de vos mismo, digámosle, para enfocarte y llegar a tu resultado. Totalmente. Y saber que eso que uno quiere alcanzar no es lineal. No hay procesos lineales, ni ascendentes ni descendentes. Hay viboritas, hay, digamos, siempre va a haber momentos, por ahí quizás que uno dice, uy, bueno, me estanqué acá, o hay resistencias. Existen, Freud hablaba de las resistencias psicológicas, o sea, cuanto más profundo vamos, más resistencias se ofrecen. Tal cual. Y si bien hay cuestiones del psicoanálisis que hoy por ahí, y no, quiero más lo cognitivo-conductual, yo amo el psicoanálisis y en un montón de cosas me considero una psicoanalista deportiva en un montón de situaciones. Porque hay un plus que tiene que, bueno, justamente es mucho más a largo plazo, pero la transformación que se genera desde el psicoanálisis te puedo decir que es para siempre. Tal cual. Bueno, Silvi, muchas gracias por venir. La verdad que fue un lujo, o sea, me encanta hablar con vos, me encanta que nos transmitas esto y aprender, que es lo más importante, porque hoy en día lo que hablábamos en las redes y en todos lados hay mucha información y hay que saber filtrarla y tener la mejor información. Así que bueno, nada, muchas gracias a la gente. Este es nuestro primer capítulo, vamos a traer más invitados, vamos a traer entrenadores personales, vamos a hablar de fuerza, vamos a hablar de nutrición. Así que si en algún momento les interesa escuchar sobre esto y aprender como nosotros, los invito a que vean el programa. Y nada, muchas gracias, Silvi. Muchas gracias a vos y bueno, un lujo. Éxitos para todos los programas venideros. Vamos. Gracias, Silvi. Gracias.